Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la mesa 2 del homenaje a Gisela Bombo Becer. Yo en lo personal quiero agradecer que estoy en este instituto al cual quiero mucho y me siento muy bien por invitación de Gisela, cuando empezamos a formar el seminario aquí con dos queridos y estimados colegas, con Pilar, y lo cual siempre le estaré muy agradecida de pertenecer a esta comunidad. Así que bueno, esa es mi parte que obviamente tenía que decir antes de que... Y ahora vamos a darle la palabra a Francisco Javier Cervantes de la Universidad Autónoma de Puebla, quien es doctor en Historia por el Colegio de México, profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es coordinador del Seminario Interinstitucional de Historia de la Iglesia desde hace más de 10 años, que organiza aquí con Pilar, y con la doctora Martínez, pero más respeto. Ha publicado numerosos capítulos de libros y artículos sobre la economía eclesiástica y las fundaciones piadosas, especialmente sobre el tema de la consolidación de vales reales. Entre sus obras destaca, además del libro A la Casa de Ángeles, la Iglesia Poblana 1790-1825, y actualmente está en prensa el libro intitulado La Deuda Eterna y la Territorialización del Obispado de Puebla 1560-1680. Ha coordinado además varios libros, entre los que podemos destacar La Iglesia Nueva España, Interacciones Políticas y Sociales, y junto con Pilar Martínez, Reformas y Resistencias en la Iglesia Nueva Hispana. Bueno, le damos la palabra a Francisco. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a estar en esta celebración muy merecida que se le hace a Gisela, ¿no? Que tengo el gusto de conocerla desde hace tiempo y mucho más tiempo que físicamente, y con eso quiero comenzar. Cuando comencé de estudiante a leer el libro de La Hacienda de San Carlos Borromeo, y cuando comenzó a hablar del endeudamiento, y ahí como estudiante me enteré de los diferentes, en una nota que todavía ahí guardo, los diferentes tipos de censos y todo, en realidad me fascinó fue uno de mis primeros contactos sobre la importancia del estudio de los censos para la historia que poco a poco me fue envolviendo. Bueno, de lo que les vengo a platicar aquí es sobre el primer libro de censos de la ciudad de Puebla, los 16, y vengo a presentarles exclusivamente algo sobre la estructura de este libro y qué posibilidades hay de su explotación. De hecho, este trabajo forma parte de una investigación más amplia, esto que se llama La Deuda Eterna y la Territorialización del Obispado de Puebla. Entonces voy a tratar de presentar la problemática que representa este libro. Bueno, como ustedes saben, los censos son contratos mediante los cuales se compraba el de percibir una renta, ¿sí? Y llevaban regularmente anexo un contrato de hipoteca. Resulta de que, bueno, la descripción de los tipos de censos, la relevancia en la deuda hipotecaria, pues han llamado la atención en la historiografía desde muy temprano, ¿no? Como por ejemplo este estudio que acabo de mencionar, ¿no? Y con ello, cuando se comenzó a hablar de los censos, también se comenzó a hablar del crédito eclesiástico, ¿no? Otro tema también muy desarrollado por la homenajeada en este coloquio. En este caso, bueno, yo creo que sí se ha producido una gran numerosos trabajos sobre historia que han girado en torno al problema del crédito eclesiástico, ¿no? Y en general sobre los censos o sobre el crédito. Ahora, esta fuente que voy a presentar, que es el primer libro de censos, o en general los libros de censos, han sido poco estudiados. ¿En qué consisten los libros de censos? Los libros de censos son un resumen que se hacen, o un extracto que se hace de los censos en una ciudad,
y que lleva el escribano de Cabildo. El escribano de Cabildo no transcribe todo el censo, sino solamente transcribe una pequeña parte de el censo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esto se hizo para evitar que las propiedades fueran hipotecadas repetidamente y se cometieran fraudes, ¿no? Hacia alrededor de 1580, el valor y el número de censos comenzó a aumentar notoriamente, y en 1584 inaugura este primer libro de censos de la ciudad de Puebla. Y una cosa muy curiosa es que este libro de censos debió haberse llevado en todas las ciudades, todas las cabeceras importantes. Sin embargo, no se han conservado en la mayoría de las ciudades. Hay pocos cabildos que hayan conservado sus libros de censo. Hay algunos estudios sobre que se han hecho en base a los libros de censo, pero ha habido a veces confusión en torno a lo que representan estos resúmenes. En primer lugar, bueno, se ha confundido a veces el censo como un préstamo, ¿no? Yo pienso que aquí este tipo de puntualizaciones, que no voy a regresar sobre ellas, las ha hecho la doctora Pilar Martínez en un referente ya absolutamente citado por el obispado en el siglo XVI, que ha sido el pináculo de los estudios para este siglo, ¿no? Entonces, como bien señala la autora, pues no habría que confundir todo censo con préstamo, ni todo préstamo con censo, ni los censos con las hipotecas. Entonces, como tenemos solamente el resumen, el problema es cómo interpretar estos resúmenes adecuadamente, ¿sí?, para no caer en interpretaciones erróneas, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar de aquí es de discutir para emplear estos resúmenes que son pequeños. El primer libro abarca entre 1584 y 1589, ¿sí?, y regularmente le llamaban libro de censos o de hipotecas, lo que parecería un poco confuso porque, como repito, la hipoteca o la hipoteca podría hipotecarse más de un solo bien como un contrato anexo al censo. Sin embargo, ellos lo nombraban indistintamente, libro de censos o hipotecas que lleva el escribano de Cabildo en el Cabildo, ¿no? Ahora, lo que resulta interesante es que este libro tiene dos entradas, dos construcciones diferentes. Por un lado, cuando se inaugura este registro, pues todos los acreedores que tienen censos a su favor llevan la escritura para garantizar que el bien hipotecado no se hipoteque 3, 4, 5 veces, ¿no? Entonces acuden. Naturalmente las instituciones eclesiásticas pues acuden con escrituras más antiguas, ¿no? Pero también los particulares resulta que tienen en sus archivos escrituras atrás de 1584, cuando se inaugura el libro de censos, y también las llevan. Entonces, día a día, el escribano me dice, fulano de tal, me presentó una escritura de censo, un pequeño resumen, ¿no? Eso es la primera entrada que tiene el libro. En una segunda entrada que tiene el texto, es lo que podemos decir, una investigación que el escribano de Cabildo hace. El escribano de Cabildo no se conforma con ir recibiendo a los interesados. ¿Por qué? Porque, pues, simple y sencillamente pudieron haber perdido la escritura, se pudieron haber muerto, cambiaron de lugar, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue y aparentemente pidió informes al resto de los escribanos de la localidad, a los 4 escribanos que había, y sacó resúmenes todavía más pequeños sobre las escrituras de las que hay, ¿no?
Bueno, entonces esas son dos entradas. Uno se preguntaría por qué ocurrió esto. Bueno, al principio yo pensé que era para completar en el caso que no hubiera información. Después me di cuenta que no. Ahorita les voy a plantear por qué. Bueno, en primer lugar, lo que quiero señalar de que a partir de los resúmenes no podemos saber el origen de la deuda. ¿Sí? No se puede, se puede suponer en algunos, pero en general no podemos saber el motivo por el cual ocurrió el censo. En algunos sí, en algunos no. Pero lo importante es que los censos representan indudablemente deudas. Y me parece que la deuda es un problema que por sí mismo, independientemente de su origen, puede ser estudiado como un problema histórico de grandes dimensiones. De hecho, muchos filósofos o incluso economistas, sociólogos urbanos, han planteado a la deuda como uno de los problemas contemporáneos más importantes del mundo actual, y el estudio de los primeros registros nos permite acercarnos a una arqueología de las prácticas del endeudamiento del mundo moderno. En el origen de los censos que se revela en este libro, hay tres aspectos fundamentales que me parece se pueden destacar. Primero, el papel que tuvo la propiedad como un hecho jurídico-político en la base de la instauración de los censos. Segundo, que esto nos puede llevar a equiparar al rédito con la renta. Necesidad de estudiarlos conjuntamente. Tercero, que estos libros de censo pueden ser, sobre todo el primero, tuvo una función ordenadora del espacio urbano, codificadora de ese espacio, y va a ser el que va a designar las calles sistemáticamente por primera vez en la historia de la ciudad, así como ocurrió yo creo que en otras ciudades. Y por último, que en este libro también se revela la importancia que tuvieron los censos eclesiásticos, pero solamente a partir de 1580. Bueno, entonces esto es lo que voy a tratar de explicarles brevemente, ¿no? Bueno, lo primero es entender que, bueno, voy a tratar de plantear que la renta y el rédito son esencialmente producto de un hecho jurídico-político, que es la fundación de la ciudad. Cuando se establece la fundación de la ciudad se establece como un mercado. ¿Quién funda la ciudad? ¿Cómo se fundan las ciudades? Y sobre todo, cómo se otorgan las propiedades a partir de las mercedes, es indudablemente un hecho jurídico-político. Pero este hecho jurídico-político genera también un valor de la renta del suelo, donde antes no existía, y contribuye al establecimiento de un mercado. Cuando se establece el valor sobre un suelo que antes no lo tenía, a partir de la fundación de la ciudad, y la ciudad se establece como mercado, existe la posibilidad, o mejor dicho, desde ese mismo momento, los solares tienen la capacidad intrínseca de ser puestos en valor a partir de este hecho jurídico-político, ¿no? Pero aquí narro un poco la fundación de la ciudad de Puebla, que no viene al caso discutir un poco, pero sí señalo que como este establecimiento y este mercedamiento como un hecho jurídico-político fue fundamental para establecer, a partir de la plaza y de su cercanía, el valor de los predios y, por lo tanto, su capacidad de generar una renta o de ser respaldo de unos réditos. Entonces, por eso me parece que se pueden equiparar, y por eso son muy cercanos los valores se van a equiparar poco a poco los valores entre rentas y réditos en la época colonial, sobre todo en el caso de los censos, ¿no? Bueno, el segundo punto que quiero tratar es comparar esta serie
espacio y ver por qué son diferentes, ¿no? El libro de censos como codificador espacial. Bueno, el libro de censos recoge temporalmente las actas que los particulares van llevando y de ahí he reconstruido una serie que he llamado serie temporal, que ahorita vamos a ver, y que a pesar que el libro de censos se inaugura en 1584, se llevan escrituras desde atrás, es decir, personas que escrituraron en 1550, 1540, llevan su escritura a registrar. Entonces, este libro es valioso porque tiene la función de una memoria, ¿sí? Y nos demuestra de que existe esta memoria que se va conservando a partir de las escrituras. Tenemos la otra parte, que es de la que más quiero hablar, que es el resumen que va haciendo el escribano de otras escrituras que él indagó o mandó a investigar de censos que se efectuaron frente a otros notarios, ¿no? Y que pudieron ser los mismos, en algunos casos, que los que llevaron o pudieron, lo que llevaron las escrituras, o pudieron no. Entonces vamos a ver por qué se llevó este doble registro. A este registro tuvo como función esencial establecer una codificación espacial urbana, ¿sí? Y ahí caí de la cuenta de que esta segunda serie no busca registrar censos, sino busca registrar hipotecas. Llamaban libros de censos o hipotecas, lo que a nosotros nos parecería que no es lo mismo, pero es el título totalmente adecuado porque hay un registro de censos y un registro de hipotecas. ¿Qué quiere decir? De que alguien en un censo podrá hipotecar 3 casas en la ciudad y en la serie de hipotecas aparecen 3 registros, no uno. Cada vez que se registra la hipoteca, se asentaba. Por eso lo llamaban libro de censos e hipotecas, no porque ellos confundieran el censo con la hipoteca. Ahora, esto nos lleva, por ejemplo, la primera serie tiene 425 registros de escrituras que estaba viva a regresar. Y la segunda serie tiene 799, ¿sí? Cerca del doble. Entonces, lo que yo traté de hacer es desglosar todos ellos hasta darme cuenta de que había un solo censo, pero que en cada censo estaban registrando las hipotecas. Ahora, esto se hizo para localizar rápidamente las propiedades hipotecadas dentro de la ciudad. Pero ¿cómo las ubicaban? Pues el primer libro de censos es la primera codificación del espacio urbano sistemática que se hizo en la ciudad de Puebla y yo creo que en el resto de las ciudades. ¿Sí? ¿Cómo ubicar una propiedad? Al principio, en las ventas de casas y en las primeras hipotecas, cuando no había este esfuerzo sistemático, se tomaba una casa que se quería ubicar, que se vendía a un predio, y se lo ubicaba de acuerdo a los 2 puntos conocidos más cercanos y a los lindes de la propiedad, ¿no? De tal manera que era la casa de Juan Pérez, que queda en la calle que va de la Plaza Central a la Iglesia de los Remedios y que tiene como lindes y da otros propietarios, ¿sí? Ese era el concepto de calle. Pero sí había otra calle, otra propiedad sobre ese mismo eje y tenía 2 puntos diferentes de referencia importantes, pues entonces nombraban a ese espacio como calle también. De tal manera que las calles no eran objetivamente un espacio independientemente del objeto ubicado, sino que se en un mismo eje
eh, llamándose calle de acuerdo a los dos referentes, los dos límites que lo acotaban conocidos y los límites de las personas. Entonces, la primera vez que hice un índice de calles, salió que había cientos de calles en la ciudad de Puebla, y luego me di cuenta de que no era cierto, ¿sí? Sino que la idea del espacio era un espacio que se movía de acuerdo al objeto que se quería ubicar, y no como un objeto, como una medida independiente de él, ¿no? Entonces, yo comparé las dos series. Depuré. Lo primero que se hizo fue depurar las series, y una vez quitando los que fueran, si había 3 censos, 3 hipotecas correspondientes a un censo, nada más recogí un censo, y fueron muy cercanos. Ya se representaron las series, 425 registros de una y 465 de la otra. Yo pensé que con esto, bueno, van a ser iguales las gráficas, pero para mi sorpresa, ahorita nada más les represento la reconstrucción de antes de que el libro de censo se inaugurara, es decir, antes de 1584, es decir, hasta 1583. Bueno, el resultado que tenemos es este. Primero vemos, arriba está la serie por calle, la indagación que hizo el escribano con base a otros notarios, ¿sí? Y vemos que barre desde más atrás, es decir, comienza desde más atrás. Cuando las personas comienzan a llevar sus escrituras, la memoria de la ciudad se da, la más antigua que encontré fue en 1548, es decir, una memoria aproximadamente de cerca de 40 años, 1580. Pero el escribano de Cabildo se fue hasta un poquito atrás de 1540, ¿no? Hasta los años, fines de los años 30. Bueno, entonces por eso no van a ser primero las series iguales. Y otra cosa que me llamó la atención fue que en la reconstrucción de las series no coinciden los valores. Que en realidad la serie por calle, o la serie que ha codificado la ciudad, tiene siempre valores más altos antes de 1583, siempre va a recuperar escrituras de mayor valor que las que están llevando a registrar las personas que están vivas y tienen la escritura en la mano, ¿sí? Entonces, esta para mí fue una sorpresa a la necesidad, bueno, de hacer una crítica, en efecto, de hacer la comparación, y de que es necesario, como ahorita no lo presento, pero ya se hizo, hacer una serie única, porque no existe un empalme total, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función entonces de esta serie de calles? Codificar la ciudad, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a partir de grandes ejes, ¿sí? Entonces, y definió calles. Por ejemplo, aquí está claramente, ¿no? Hizo un abecedario de las calles, y se hizo, por ejemplo, calle principal, establece aquí ya 2 puntos, no los 2 puntos más cercanos a la propiedad, sino por primera vez establece 2 fronteras que cruzan toda la ciudad, y dice: calle principal que va a Cholula, que se nombra del Alguacil Mayor, dándole por principio el arroyo de San Francisco, que es lo que ahora es el Boulevard 5 de Mayo, atravesando por la plaza pública, bueno, obviamente hasta la salida a Cholula. Es todo un eje. Y aquí está su nombre largo, donde da algunos puntos intermedios, ¿no? Y así va codificando toda la ciudad, donde se da un eje y se le da un sentido al. ¿Sí? El resultado que tenemos, bueno, son 17 calles, es más o menos. Yo lo he tratado de expresar en las calles, este es lo que sería el río, ¿no? Y y las flechas, porque hay un sentido que va del arroyo de San Francisco a vamos a agrandar un poco para que ustedes vean. Esta es la plaza que está acá, ¿sí? Y aquí están las calles que ya tengo codificadas, y se lleva un orden, ¿no? Los que van primero a la derecha tienen
y tiene sus referentes, ¿no? Que va a y pasa por, ¿sí? Y que sería de oriente a poniente, y el otro es de sur a norte, ¿sí? Entonces codifica la ciudad, la cuadrícula y la codifica. Y con base en esta cuadrícula ya puede localizar en el índice de hipotecas las casas que están hipotecadas. Había 799 casas hipotecadas en el siglo XVI, hacia 1589, era un espacio relativamente corto, ¿sí? Porque la ciudad, de hecho, la última calle no llegaba más allá de 4 calles después de la plaza, ¿sí? Entonces, me parece que esta primera función codificadora del libro de censos es muy importante, y se le ha prestado poca atención a esta labor que debieron haber cumplido esto. ¿Hubo planos antes? Sí. Ahora, hubo planos antes, hay cronistas que narran que para repartir los solares también tuvieron que haber hecho una cosa similar, pero no les funcionó, no lo hicieron de una manera sistemática. Hay conocimiento de que hicieron, por ejemplo, trataron de hacer un plano y trataron de nombrar las calles, pero se lo robaron. Para que no se lo robaran, mandaron a hacer un cuadro, un óleo, también se lo robaron. Fue un fracaso y nunca pudieron ponerse de acuerdo en los primeros 50 años de fundación, ¿no? Hasta que llegó el libro de censos. El libro de censos no fue necesario hacer el plano porque lo pudieron codificar de una manera diferente. Entonces yo creo que esta es una cosa que se debe destacar, ¿no? Básicamente esta es la función, me parece, de este primer libro de censos, y estas son las calles, ¿no? Me voy a saltar rápidamente para que no... Ahora, a partir de 1580, el crédito eclesiástico comienza a irrumpir, es decir, comienzan a aparecer centros eclesiásticos de una manera notoria. Ya existían antes, pero comienzan a irrumpir de tal forma que hacen que el valor de los censos se dupliquen, ¿sí? Y no me extraña que en 1584 se haya considerado necesario llevar el libro de censos, porque había, por lo menos en Puebla, una duplicación del valor de los censos desde 4 años antes. Y yo creo que lo mismo debió haber pasado en la Ciudad de México o en otras partes. Entonces yo creo que cuando se dicta esta ordenanza de llevar por parte del, que es muy antigua ya también, ¿no? Pero cuando se dicta poner en orden en las ciudades de Indias registro del libro de censos, es porque ya existía esta necesidad, y porque, en el caso de Puebla, ya los censos eclesiásticos habían tomado una gran relevancia. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, yo lo atribuyo aquí, en especial en Puebla, me imagino que en otras ciudades similares fue lo mismo, fue en la medida que la ciudad de Puebla se consolida como, o inicia la consolidación como una ciudad episcopal. Es decir, se comienzan a congregar ahí las iglesias, ¿no? Más importantes, y los censos que hay a favor de, por ejemplo, de Santo Domingo, de la Concepción, de San Francisco Poco, pero las iglesias comienzan a tener no solo predios, sino también rentas que flujos que no importa cuál sea su origen, van a dar a estas instituciones. Entonces me parece que hay un hecho que no podemos olvidar en todo esto, y es el papel fundamental que tiene la ciudad episcopal para el crecimiento de una manera acelerada de los censos, y por lo tanto los censos eclesiásticos, ¿no? A partir sobre todo de 1580. ¿No? Esto es básicamente lo que yo les quería comentar sobre la importancia del libro de censos. Muchas gracias.
interesante ponencia. Francisco siempre nos acostumbra a aprender a leer los documentos y aprender a plantear nuevas interpretaciones, casi una tradición de Francisco. Bueno, sigue Carlos Marichal, los conocidos. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, es historiador económico y autor de numerosos libros y trabajos sobre México y América Latina. En septiembre de 2009 fue reconocido por la Asociación Española de Historia Económica con el premio Jaume Vicens por el mejor libro publicado de Historia Económica, publicado en el bienio 2007-2008. Es fundador y expresidente de la Asociación Mexicana de Historia Económica 2001-2004. En lo que se refiere a su producción sobre temas de historia económica y fiscal, cuenta con numerosas obras, entre las cuales se cuenta La bancarrota del virreinato, La Nueva España y las finanzas del Imperio Español. Una versión revisada y ampliada de dicha obra fue publicada en inglés. Más recientemente ha coeditado con Johanna von Graveser El secreto del imperio, los situados coloniales, América y las Filipinas, que por el Colegio de México y el Instituto Mora 2012. Bueno, y aquí nos falta que es premio nacional, ¿verdad? Bueno, le damos la palabra a Carlos. Muchas gracias, Leonor. Gracias al Instituto por invitarme y gracias a Pilar y a Gisela también por poder participar en la reunión de hoy. El trabajo que presento hoy tiene como objetivo enfatizar el marco internacional de los grandes estudios que ha realizado Gisela von Bobeser sobre la aplicación de las políticas de la Caja de Consolidación en la Nueva España entre 1805 y 1808. Dichos trabajos han aclarado y explicado en gran detalle, enorme detalle, cuántos fondos se recabaron para la consolidación en la mayoría de las regiones, villas y parajes del virreinato. Pero cabe preguntar, ¿a dónde fueron a parar estos dineros recogidos de manera forzosa de una inmensa gama de pequeños, medianos y grandes propietarios de la Nueva España, unos años antes de la independencia, que eran en realidad de las múltiples instituciones que se habían prestado a todas las clases propietarias? Todas, si no todas, muchas, una gran parte. Nuestra principal contribución en este trabajo consiste en demostrar que si bien la mayor parte de la plata tenía como destino las tesorerías españolas, o sea, establecer la consolidación de vales era un objetivo de la Real Hacienda española, en la práctica estos dineros acabaron en manos de comerciantes banqueros de Holanda y Francia. Esto debido a las guerras de la época, que eran las más importantes, las guerras napoleónicas, pues del tránsito del antiguo régimen al mundo moderno. Vamos a revisar, y indefectiblemente influyeron sobre la Nueva España, América, aunque a veces se piensa que las guerras napoleónicas son algo puramente de Europa, ¿no? Pero tienen grandes impactos en América por el lado económico y financiero, etcétera, eventualmente político. Revisaremos tres problemas centrales que nos hablan de la importancia de tener en cuenta el engranaje entre las finanzas españolas y las europeas en esta época de guerras y su impacto sobre las transferencias de plata enviadas desde la Nueva España. En primer lugar, expondremos de manera sintética las múltiples funciones que fue asumiendo la Caja de Consolidación como agente financiero del gobierno español a nivel internacional e internacional. Y enfatizaremos la forma en que dicha caja se convirtió en la segunda tesorería de la Hacienda Metropolitana y por qué tuvo un papel tan destacado en el manejo de las remesas coloniales. En segundo lugar, analizaremos los mecanismos de pagos diseñados para implementar el Tratado de Subsidios de 1803 que Napoleón obligó a Carlos IV a firmar, que implicaba que tenía que pagar la corona española un subsidio anual de 180 millones de reales para no tener que poner tropa en el campo de batalla, ¿no? Y Napoleón quería dinero, pues,
en este caso le dijo a Carlos IV, si no quieres poner tropas, me das dinero. Y para eso había que pagar, y para pagar España no tenía, y por lo tanto aquí entra Nueva España. Y por eso vamos a mencionar los acuerdos negociados entre la Caja de Consolidación y un extraordinario consorcio de banqueros y comerciantes internacionales que incluía al banquero napoleónico Gabriel Hurar, así como a las casas bancarias de Hope y compañía holandesa y la casa de Baring Brothers, inglesa, para lograr el traslado de Europa de gran parte de la plata recaudada por la Caja de Consolidación en la Nueva España. Y por último, mencionar algunos de los métodos secretos utilizados por los banqueros europeos Hope y Baring y sus agentes para extraer y sobre todo llevarse el dinero a Europa. Son varios millones de pesos plata del puerto de Veracruz entre 1805 y 8 por cuenta de la Caja de Consolidación. Las transacciones complejas por su carácter secreto ilustran las formas en que una red de casas privadas de banca y comercio hizo viable la implementación de las financieras y mercantiles que la corona española encargó a la Caja de Consolidación Española en América y muy particularmente en la Nueva España. Bueno, todo esto está basado en el libro de Bancarrota y en la versión en inglés posterior. Por eso, de hecho, las viejas gráficas de Bancarrota no las he recuperado y vamos a ver, vamos a empezar con esto. Esto viene del libro. Este es el total de dinero que se sacó de América a través de la consolidación de vales reales, de acuerdo con el viejo artículo de Reinhard Lear, ¿no? En el cual estableció una comparación de todas. No hay otro cuadro que yo he visto. Entonces tenemos de la Nueva España, del Virreinato de la Nueva España, se logró una recaudación que él dice, todo discutible en función de las investigaciones posteriores de Gisela, 10 millones, alrededor de 10 millones de pesos, poco más. De Perú, 1.400.000, casi 1,5 millones. De Nueva Granada, 500.000, del Río de la Plata, 366.000 pesos, de Guatemala, 1,5 millones, de Cuba, 350, de Caracas, 350, de Chile, 164, Filipinas, 353, un total de 15 millones. Y transferidos a Europa, un poco más de casi 13 millones de pesos plata de la época, lo cual era una cantidad importante para la corona española en época de guerra. Obviamente la Nueva España es la que contribuye pues es alrededor de 70%. O sea, era la más importante. Ahora, antes de proceder a ver los mecanismos, quiero mencionar un problema muy concreto, que es ¿qué eran los vales reales? Porque decimos consolidación de vales reales. Bueno, ¿qué eran esto? Entonces, todos los temas financieros son complicados en general porque uno no sabe cuál es el término, de dónde viene, qué representa. Los vales reales son un instrumento de deuda de la corona española. Hasta la guerra de 1779-83 contra Gran Bretaña, la Real Hacienda de España había utilizado varios métodos para cubrir gastos extraordinarios de guerras. España está en guerras constantemente en el siglo XVIII. Piden donativos y préstamos en España, piden donativos y préstamos en América, piden transferencias de ramos con superávit a ramos de guerra y marina. O sea, para cubrir, cuando hay guerras, siempre hay más gastos de los que uno espera. Pues entonces se buscan distintas fórmulas. En la época habsburga se usaron tanto juros como préstamos que se colocaron en Holanda. Bueno, antes no en Holanda, en Flandes y fuera. Se obtuvieron muchos fondos de Europa para pagar las guerras de la Unión de Armas, de los 30 años, de la Guerra de los 30 años, y se obtuvieron muchas remesas de América. Pero en el siglo XVIII eso disminuyó mucho, hasta 1780, cuando la deuda del gobierno español empieza a ser muy grande.
Y entonces dicen, ¿cómo vamos a financiar el déficit? Y lo que hacen es emitir un nuevo instrumento de deuda pública que se llama vales reales, o sea, pagarés del gobierno. Pero para asegurar el pago de los vales reales había que hacer algo, había que asegurar un fondo de dinero que básicamente viene de las aduanas españolas. Y había que tener un pagador, alguien que supervisa. Entonces crean el Banco de San Carlos en 1782-83, primer banco español, ¿no? Es decir, copiaron el sistema inglés. Los ingleses en 1693, un siglo antes, habían creado un sistema de pago de deuda vía el Banco de Inglaterra. Crearon un sinking fund que sacaba el dinero de las aduanas y el Banco de Inglaterra entonces aseguraba el pago de la deuda emitida por el gobierno. Eso no es muy distinto de lo que hace hoy en día la Reserva Federal. O sea, estos son los sistemas modernos, de finanzas modernas, donde un gobierno emite deuda, pero tiene que garantizar el pago, lo tiene que hacer con unos recursos fiscales y tiene que tener un agente fiscal financiero de confianza, que puede ser el banco, o sea, un banco central, ¿no? Que es el que le asegura esto, ¿no? Entonces, ahí empiezan a emitirse vales reales en España. Se venden muchos, no se venden casi en América. Se venden entre comerciantes, inversores, vales reales, que compran eso como si fuera deuda, como si fueran la deuda pública moderna, ¿no? Que se compra en el mercado. CETES, o sea, podemos decir, vales reales son CETES, ¿no? Y con eso cubren el déficit. Pero hay que asegurar que el servicio se mantenga, porque si no, puede haber un problema. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de la guerra de 1797, cuando España y Inglaterra entran en la primera guerra naval. La cotización de la deuda aquí estaba al principio en cerca de 90, 85, todo el periodo de principios de 1790 y pico, pero observarán que cae, hay una línea que cae. Bueno, esa es la primera guerra naval con Inglaterra. Los precios la cotización de los vales reales baja, porque la gente dice, ya no hay posibilidad de intercambio con América, porque la Armada está controlando los mares y por lo tanto no va a haber plata. Y si no hay plata no se pueden pagar los vales reales. Entonces empieza a haber confianza muy considerable en España. Y lo que entonces el gobierno decide es que tiene que crearse un nuevo mecanismo para asegurar el pago de los vales reales. Y entonces crean la caja de la consolidación de vales reales. Es una caja que asegura tener con los que pagar el servicio de los vales reales. Y le dan como 10 recursos fiscales nuevos. Pero inclusive con todos esos recursos fiscales no es suficiente. Entonces se van sobre la Iglesia y exigen a la Iglesia en España la venta de ciertas propiedades, conventos, no conventos, sino propiedades de tierras de los conventos, y en América, esto unos años después, la entrega de todos los préstamos. Entonces es un mecanismo de finanzas de Real Hacienda muy complejo, pero que se puede entender si se trata de explicar sintética o esquemáticamente, ¿no? Ahora, en América se ratificó el establecimiento de la consolidación de vales reales en 1803. En este caso, las transferencias de la Iglesia al gobierno toman la forma de exigir la entrega por particulares de los fondos prestados por instituciones eclesiásticas. Y se entiende que se van a remitir a España, aunque no se dice así de manera tan explícita. La cuestión es si realmente iban a España o no. Y entonces, explorando el tema, uno descubre que en realidad no fueron a España. No fueron porque Napoleón firmó ese acuerdo, obligó a Carlos IV a firmar el acuerdo del Tratado de Subsidios de 1803.
En octubre de 1803, Napoleón Bonaparte obliga a Carlos IV a firmar el acuerdo conocido como el Tratado de Subsidios, que eximía a la corona española de participar en la preparación de nuevas campañas militares. Por dicho, la monarquía española se comprometió a entregar un subsidio anual de 192 millones de reales a la tesorería francesa. Pero dada la escasez de numerario en las arcas de la Hacienda de Madrid, fue inevitable que se recurriera a las remesas de plata mexicana para efectuar la mayoría de dichos pagos. El Tratado de Subsidios de 1803 acentuó la ya prolongada crisis financiera que aquejaba la hacienda española. O sea, ya no tenían que pagar solo sus gastos ordinarios, tenían que pagarle al Tesoro francés esta cantidad enorme anualmente. Como no podían, empiezan a ver cómo vamos a pagarlo con dinero de América. Pero aquí la cuestión era quién iba a negociar este acuerdo entre Napoleón y la corona. Y interviene este personaje fantástico, el banquero Gabriel Julien de Ouvrard, agente del Tesoro francés, para la cobranza del subsidio. Ouvrard era proveedor de la Armada francesa y de la Armada española, y miembro de un grupo de banqueros comerciantes que eran los que manejaban las finanzas de Napoleón. Libranzas es lo que quería Ouvrard, las libranzas para pagaderas en Veracruz de La Plata, que vendría de la Consolidación, firmadas por Manuel Espinosa, director de la Caja de Consolidación, que se vuelve en el segundo más importante de la Hacienda española. Había un ministro de Hacienda y luego está Manuel Espinosa, director de la Caja de Consolidación. Los dos operan de manera consuno, ¿no? No vale la pena ahondar en los detalles, pero las razones por las cuales la Caja necesitaba el dinero de México es que los ingresos ordinarios en España eran insuficientes y porque ya habían gastado su crédito con los vales reales. Habían emitido muchísimos vales reales y ya no podían emitir más. Y si emitían más, tenían que tener algo sólido, algo de confianza que lo respaldara, que fue las remesas de plata de México. Ahora bien, la situación es compleja, porque entonces no es solamente Napoleón el interesado en conseguir el dinero, es Ouvrard, su proveedor, que es jefe de la Compagnie de Négociants Réunis, prestamistas y proveedores militares de la administración napoleónica, que estaban ansiosas por resarcirse de los cuantiosos adelantos que habían efectuado tanto a la Armada francesa como a la española. O sea, Napoleón, ¿cómo financiaba sus guerras? Cuando era en tierra y estaba ya en campaña, pues sobre la tierra, él tenía ese principio. La gente a nivel local pagaba, sacaba, obligaba básicamente que contribuyeran, ¿no? Pero al mismo tiempo necesitaba pagar ciertas cosas con dinero. Y entonces pedía dinero adelantado a sus proveedores y les garantizaba que a posteriori, fuese a través de aduanas o fuese a través de las conquistas, le iba a devolver el dinero. Y este es donde está Ouvrard. Esta poderosa empresa que él dirige, desea liquidar los pagos que ha adelantado a Napoleón con el dinero de México. Así es la operación. Es una operación financiera internacional increíble, ¿no? Y ocurre en estos años del 5-8. Pero para prepararlo y conseguirle, Ouvrard tiene que negociar directamente con Carlos IV. Entonces emprende un viaje para Madrid en septiembre de 1804. Esto lo cuenta en sus memorias, ¿no? Hay mucha información también interesante en los archivos franceses, en París, sobre todo el Ministerio de Finanzas de la época de Napoleón. Ouvrard emprende viaje para Madrid en septiembre del 4 y se queda en la capital del reino durante 3 meses, periodo durante el cual se dedica a negociar sus proyectos financieros con el primer ministro Manuel Godoy, con el ministro de Hacienda Soler y con el director de la Caja de Consolidación, Manuel Espinosa, que ya mencionamos. De acuerdo con sus memorias, Ouvrard solía desayunar con Godoy y en más de una ocasión les acompañó la reina María Luisa al servirse el chocolate matinal, así específico.
lo que le permitió al príncipe de la paz, como era conocido Godoy, subrayar quién era el verdadero amo de España. La reina estaba ahí, y inclusive Umbral dice que en una ocasión se la sienta en la rodilla, ¿no? Así que Umbral dijo, aquí estoy hablando con el hombre que maneja, que gobierna. Umbral se dedicó a congraciarse con el primer ministro con presentes y lo alentó a pensar en la posibilidad de alcanzar el dominio sobre Portugal e inclusive la corona portuguesa con el apoyo de Napoleón. Halagao, Godoy adoptó al banquero parisino como confidente y pronto accedió a sus ambiciosas propuestas de reformas financieras, que dependían en gran medida de la posibilidad de disponer de importantes remesas de plata americana. O sea, Umbral logra un acuerdo y logra que se firme un contrato privado entre la Caja de Consolidación y él, Umbral, y para recibir las libranzas pagaderas en México de los dineros de Caja de Consolidación. Así que sale de Madrid con las libranzas para todo el dinero cobradero en Veracruz. Y también con unas 500 licencias que autorizaban la introducción y exportación de plata y frutos por el puerto de Veracruz en barcos de bandera neutral, que es parte de lo del comercio neutral de la época. Eso era un negocio conjunto entre Umbral y la hacienda española. Esa parte es más compleja, saber exactamente qué parte le tocó a la hacienda en el comercio neutral. Bueno. Pero el problema aquí era que, si bien él tenía las libranzas, Francia estaba en guerra con Gran Bretaña. Entonces, Francia no podía mandar los barcos a España, sobre todo, a América, sobre todo después de la guerra de Trafalgar, de la batalla de Trafalgar, que recordarán es que el año 5, octubre del 5, famosa guerra donde Nelson hunde buena parte de la flota franco-española. Y a partir de ese momento ya no hay un barco español que pueda cruzar, o francés, que pueda cruzar el Atlántico con tranquilidad. Entonces, ¿cómo podía cobrar sus libranzas, Umbral? ¿Y cómo podía usar las licencias de comercio neutral? Él quería hacer el gran negocio. Él estaba consciente que era una de las mayores operaciones financieras comerciales de la historia, hasta entonces. Él lo dice en sus memorias, ¿no? Y luego hay muchos trabajos que lo indican, por el tamaño de la operación y la complejidad. Pues para esto, él tiene que conseguir intermediarios, y los intermediarios tienen que ser gente muy influyente. Y entonces se dirige a Holanda y negocia con la casa Hope, la casa de financieros más importante de Holanda, y les plantea el tema de que ellos organicen el comercio neutral, el envío de barcos a América para cobrar las libranzas de la consolidación y introducir mercancía con las licencias que le ha concedido la corona española. De acuerdo con relatos contemporáneos, los socios de la Casa Hope inicialmente desconfiaron de la fabulosa operación transatlántica mercantil y financiera que les propuso Umbral en mayo del 5. Pero luego empezaron a considerar las posibilidades de que perdieran el negocio y se van de vuelta con Umbral y firman el acuerdo. El jefe de la firma, con el jefe de la firma, Pierre Labouchere. Esto está muy estudiado por Buist, un holandés, un historiador holandés. La firma holandesa se comprometió a organizar el envío de varias expediciones de buques neutrales que introducirían mercancías en Veracruz, cobrarían las libranzas y luego las transportarían a Europa. Hope cobraba una comisión alta, se especifican los contratos, cuánto va a pagar por cuánto va a entregarle a Umbral y a Napoleón por cada peso plata que cobran Veracruz. Creo que entrega por cada 5 pesos que recibe, le entrega 3.5 a Umbral y al Tesoro Napoleónico. Se queda con una parte. Pero Umbral tampoco podía hacer la operación solo. Hope no podía hacer la operación solo, porque la Armada Británica estaba por medio. Y entonces lo que hace Hope es que viaja a Londres, se entrevista con Baring, Sir Francis Baring, de la casa Baring Brothers, famosa. ¿Por qué? Porque tiene mucha relación con ellos.
En segundo lugar, porque su hija se casó con un hijo de Baring. Y entonces, Baring Brothers dice que la operación es increíble, es inaudita, aunque esa época de guerras napoleónicas, todo este tipo de operaciones era algo en la que participaban de una manera u otra. En la guerra se hacen cosas muy extrañas, ¿no? Muy estrambóticas, muy fabulosas y muy peligrosas. Baring le dice a Hope, no, esto no puede funcionar porque la Armada se va a oponer y porque Sir William Pitt, el primer ministro, va a decir que no. Pero Pitt, finalmente cede. Cede porque Baring le convence, no solo Baring, sino la Compañía de Indias Orientales inglesa, de que quieren la plata mexicana, porque la necesitan para el comercio con la India. Inglaterra está gastando mucha plata pagando a sus aliados en Europa, a los rusos, a los austriacos, etcétera, en la guerra contra Napoleón. Y lo hace con pago de plata, oro en principio también, pero sobre todo plata. Entonces toda la plata que tenía Inglaterra iba a pagar a sus aliados. Y no le quedaba nada para el comercio con la India, que era indispensable para el funcionamiento y para muchas otras cosas. Y cuando le convencen a Pitt de que el Banco de Inglaterra ya no tiene dinero, no tiene suficientes recursos y que necesitan este dinero, entonces Pitt cede y dice, está bien, aunque la operación es rara, va a autorizar a una casa holandesa a ir vía intermediarios a llegar a Veracruz, cobrar un dinero de un país con el que está en guerra, España, sacando el dinero de la consolidación, transportándolo a Inglaterra y luego entregándole gran parte de ese dinero a Hope, el holandés, para que se lo entregue a Napoleón, el enemigo de Inglaterra. Pero ¿qué pasa? Los ingleses se quedan con la plata. Hope recibe de ellos libranzas, letras de cambio, a cuenta de esa plata. Pero los ingleses no tienen que soltar plata contante y sonante, sino que reciben las libranzas, letras de cambio, y Hope se los entrega a Napoleón. Y Napoleón con esas letras de cambio opera. Así fue la operación, fue muy compleja, hasta hoy por distintos historiadores en distintas partes, ¿no? Yo traté de armar parte del rompecabezas en el libro porque había distintos autores que trabajaban esta cuestión. Y posteriormente otra gente lo ha trabajado, también Guadalupe Jiménez Cudinach lo ha trabajado desde el punto de vista del grupo de Gordon Murphy, pero no es el caso de Hope y Baring. Y Adrian Pierce también ha hecho un par de ensayos sobre el Hope y Baring. Pero podemos decir que tanto la cobranza de las libranzas como el funcionamiento del comercio neutral fue fundamental en esta coyuntura crítica de 1805-8. De hecho, permitió que hubiera mucho comercio a través de Veracruz en la época, muchos barcos que entraban y salían, aunque algunos eran portugueses, otros suecos, otros americanos, muchos, y inclusive algún buque británico. Hay dos barcos de guerra británicos que llegan al puerto en medio de la guerra, en 1806 creo que es. Uno llevaba a bordo de Sir Francis Baring, el banquero. Llega ahí y entrega las libranzas para cobrar el dinero de la consolidación, llega a manos de Iturrigaray, y Iturrigaray ha recibido instrucciones que se pague. El gobernador de Veracruz, el gobernador militar, no vio eso y le pareció muy extraño que un barco enemigo inglés llegara al puerto, pero recibe órdenes expresas de Iturrigaray, páguese, y se transfieren 3.5 millones de pesos plata a el buque de guerra inglés, que luego zarpa para el otro lado del Atlántico. En fin, esto es un comentario sobre la complejidad de las operaciones financieras y comerciales de esa época, en la que la Real Hacienda de España, de la Nueva España, de Inglaterra y de Francia están todos metidos en un juego muy
bueno, yo diría bastante increíble, pero que fue real. Bueno, muchas gracias. Bueno, después de haber oído esta aventura, que demuestra claramente que las finanzas no tienen que ver ni con los principios, ni con los, inclusive, ni con los intereses políticos. Tienen su propia lógica y van por otro camino. Es un trabajo, por supuesto, Carlos se le olvidó decir, que lleva muchos años haciendo y que, bueno, prácticamente sirve para una película, algo, un novelado. Podría parecer una cosa así, aunque es real. Bueno, por último tenemos aquí a Elisa Speckman, doctora investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas, es miembro del SNI, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Academia Mexicana de Ciencias. Se ha especializado en la historia sociocultural de los siglos XIX y XX en la Ciudad de México y específicamente en la historia del derecho, la cultura jurídica y la justicia. Es autora del Tigre de Santa Julia, la princesa italiana y otras historias, Sistema Judicial, Criminalidad y Justicia en la Ciudad de México de los siglos XIX y XX, y también de el libro Crimen y Castigo, Legislación Penal, Interpretaciones de la Criminalidad y Administración de Justicia. Es también coeditora de varias obras, entre ellas Los abogados y la formación del Estado mexicano, Crimen y Justicia en la Historia de México, El mundo del derecho, aproximaciones a la cultura jurídica novohispana y mexicana, Los miedos en la historia, otro libro es de Normas y transgresiones, enfermedad y crimen en América Latina. El otro título es Modernidad, Tradición y Alteridad, la Ciudad de México en el cambio de siglo. Con todo esto, por supuesto, ha recibido premios por parte de la Academia Mexicana de Ciencias y el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Bueno, ya tienes la palabra. Muchas gracias, Leonor. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Gisela Pilar, por la invitación. Yo conocí a Gisela hace muchos años, fue mi maestra en la maestría en Historia y cursé con ella 2 cursos. En el primero revisamos el proyecto de investigación y en el segundo escribimos una reseña que después nos ayudó a publicar. De Gisela aprendí la rigurosidad metodológica, la disciplina del historiador, la importancia de las fuentes, pero además de esto, la necesidad de plantear y responder preguntas. Me acuerdo muy bien cómo nos contaba que muchas veces la solución a un texto, a la interrogante planteada, no surgía después de estar muchas horas frente a la computadora, sino tiempo después manejando en el tráfico, en el supermercado, es decir, al mirar el texto desde la distancia de lo cotidiano. Ingresé al instituto años después, al igual que Leonor, por invitación de Gisela, lo cual agradezco mucho, y desde entonces me une a ella la gratitud y la amistad. Ambas perduran, pero no sabe la cercanía, como ustedes pudieron ver, con los temas trabajados. En los primeros años compartíamos intereses de investigación. Yo estudiaba a las comunidades religiosas femeninas, un aspecto de la historia de la Iglesia, y me interesaba dentro de este tema la economía de los conventos de monjas. Por esto, Gisela y Pilar me invitaron a participar en la edición de un libro que se tituló La Iglesia y sus bienes. Yo cubría la parte del siglo XIX. Así nos interesaban temas comunes, aunque en etapas históricas diversas. Sin embargo, el tiempo me fue alejando de estos temas. Ahora ya no estudio monjas, sino criminalidad y justicia en los siglos XIX y XX. A pesar de todo esto, mi deseo por sumarme a este homenaje me hizo aceptar, de forma quizá imprudente, la invitación de las organizadoras. Imprudente porque no presento resultados de una investigación en curso y por ende resultados recientes, sino presento una relectura de trabajos y fuentes que escribí o que reuní hace algunos años. Espero, sin embargo, que este acercamiento se vea beneficiado por 2 cuestiones. Primero, porque me acerco al tema con nuevas inquietudes o preguntas surgidas del estudio de otros temas propios de la historia social y cultural. Y segundo, porque creo que la suma de los supermercados y los tráficos, en fin, el tiempo y la distancia, permiten siempre al historiador acercarse a sus textos de una manera más crítica. Por ende, regresando a viejos temas, voy a presentar algunas consideraciones sobre el destino de las comunidades religiosas femeninas después de la Ley de Consideración de Vales Reales, después de la independencia o incluso después de que los gobernadores y legisladores mexicanos optaran por adoptar un modelo político y social que en sus bases generales se inspiraba en la doctrina liberal. En general, las leyes que se dictaron en el México independiente y que afectaron a las comunidades religiosas femeninas pueden dividirse en 3 grupos.
Primero, las que afectaban su economía y estuvieron dictadas por la urgencia de recursos económicos. Segundo, las que en pro de la secularización de la sociedad restringían la participación del clero en la vida social y con ello afectaban algunas tareas que las religiosas habían asumido. Y, por último, las que bajo la lógica liberal cuestionaron la utilidad de las órdenes religiosas y la merma a la libertad individual que acarreaba el voto religioso. Empiezo por las medidas que afectaban a la economía. Estas medidas fueron las más tempranas y las que encuentran un antecedente más importante en la Ley de Conciliación de Vales Reales. Bueno, la venta de bienes, la entrega de capitales, tras la venta de bienes y la entrega de capitales, los conventos de monjas no recibieron el porcentaje que tenían que haber recibido y en 1813 dejaron ya de recibir este ingreso. Si la Ley de Consolidación afectó, o si la consolidación de la economía conventual, los problemas económicos de las órdenes religiosas se agudizaron en las décadas que siguieron a la independencia como consecuencia de la crisis económica que se apoderó del país y de la inestabilidad gubernamental. Los deudores de las monjas no pagaban sus deudas y los inquilinos se retrasaban en los pagos. Además, periódicamente los gobiernos civiles exigían préstamos a la Iglesia, que la Iglesia después distribuía entre las diferentes instituciones eclesiásticas. Para obtener el dinero que les correspondía, las monjas debieron vender propiedades y redimir censos, con lo que perdieron su fuente de ingreso, o bien endeudarse con otras corporaciones religiosas o con agiotistas. Al entregar el dinero recibían pagarés que no podían ser efectivos a causa de la inestabilidad política y el estado de quiebra de la hacienda pública. Resulta interesante marcar ya en estos años la diferencia que se establecía entre la propiedad comunal o la propiedad del convento y lo que era, digamos, la propiedad, entre comillas, o la dote de las monjas, a la que se le daba una mayor importancia, y lo que se vincula con el anhelo de impulsar la propiedad privada y terminar con la propiedad corporativa. Un ejemplo de esto lo encontramos en 1847. En plena guerra con Estados Unidos, Valentín Gómez Farías exigió a la Iglesia que entregara 15 millones de pesos, pero en la parte que debían entregar los conventos se salvaba 6,000 pesos para dotar a cada una de las monjas. Años después, en 1856, se dictó la Ley de Desamortización de los bienes de corporaciones civiles y religiosas. En este punto ya no podemos hablar de medidas que solo estaban destinadas a obtener fondos. La medida coincide con el objetivo al que ya me había referido anteriormente, o la lucha contra las corporaciones y el anhelo por sustituir una sociedad integrada por cuerpos por una sociedad integrada por individuos. En ese momento, y como parte de esta misma lucha, ya se habían dado otras medidas, como la restricción de los fueros eclesiástico y militar. Bueno, volviendo a 1856, la Ley de Desamortización prohibió que las corporaciones tuvieran bienes. En este momento el Estado no buscaba quedarse o apropiarse de las propiedades de los conventos, solamente exigía que se vendieran. Los conventos podían quedarse con el producto de la venta. Como se ha mostrado en diversos trabajos, muchos conventos consiguieron prestanombres y además hubo muy poco tiempo entre que se dictó la Ley de Desamortización y el estallido de la Guerra de Reforma, por lo que en realidad las monjas conservaron gran parte de. Sin embargo, en 1859, en plena Guerra de Reforma, el grupo liberal se radicalizó, se expidieron las llamadas leyes de reforma y como parte de estas leyes, en 1859, la Ley de Nacionalización de los bienes religiosos, los bienes de la Iglesia. Dentro de esta ley también se prohibía la existencia de comunidades religiosas, pero esto lo vamos a ver después. Al nacionalizar los bienes, los conventos subsistieron por un tiempo y el gobierno se comprometió a pagar los gastos del convento y pagar los gastos del templo. Tiempo después se admitió también la necesidad de dotar a las religiosas que permanecieran. Sin embargo, como el gobierno carecía de dinero, traspasó su deuda o su compromiso a los compradores de bienes nacionalizados, quienes reconocían una parte del valor de la propiedad a favor de las monjas.
Obviamente no todos cumplieron con el compromiso y los conventos quedaron prácticamente sin ingresos. En 1863, de esto, como les dije, voy a hablar más adelante, se prohibió ya definitivamente la existencia de comunidades religiosas, de órdenes religiosas. Las monjas que vivían en la clandestinidad tenían muchos problemas económicos, sobre todo en estos primeros años. Bueno, el segundo grupo de medidas que tienen que ver con la restricción de la participación de las religiosas y de la Iglesia en general en la vida social. Desde 1830 se empezó a pensar en la necesidad de separar el poder del Estado y el poder de la Iglesia. Como parte de esta necesidad o de estas reformas, en 1833 se suprimió la coacción civil sobre el cumplimiento de votos religiosos y se suprimió también la universidad pontificia. Con los años se fue acrecentando de separación y se dio el proceso de secularización. La Iglesia controlaba para este momento, todavía para las primeras décadas del siglo XIX, el registro del estado civil de las personas, nacimiento, casamientos, defunciones, la educación, la salud, los cementerios. Las personas no podían desarrollar su vida al margen de la Iglesia. Pensar en libertad religiosa o en tolerancia de cultos debía conllevar esta posibilidad, la posibilidad de que el ciudadano realizara su vida de forma independiente a cualquier iglesia. Por esto, y de nuevo llegamos a las leyes de reforma, en 1859 se creó el registro civil, quedando sin validez los actos celebrados ante la iglesia, se secularizaron los cementerios y ya después se dictó la Ley de Libertad de Cultos en 1860. Las leyes de secularización continuaron. En 1861 se secularizaron hospitales y establecimientos de beneficencia. Se pensó también en una educación laica. Desde 1867 en establecimientos oficiales la educación no podía ser religiosa y este principio se adicionó a la Constitución en 1874, prohibiéndose que se celebraran prácticas religiosas o se diera instrucción religiosa en ningún establecimiento oficial. Esta medida naturalmente no afectaba a las órdenes más tradicionales, las órdenes religiosas dedicadas a la contemplación, pero sí afectaba a una de las órdenes que había llegado en la etapa novohispana y que se dedicaba a la educación, la Compañía de María. Pero afectaba sobre todo a un nuevo modelo de religiosas, las congregaciones de vida activa. Las congregaciones presentaban diferencias con respecto a las órdenes que se habían establecido en México durante la etapa virreinal. Primero, las hermanas no juraban votos perpetuos, sino que realizaban promesas temporales. Segundo, las hermanas no vivían en comunidad, sino que vivían en los establecimientos que atendían, y esto se vincula con lo tercero y lo más importante. Eran órdenes de vida activa dedicadas a la atención de enfermos o a la educación. La primera congregación en llegar a México en 1844 fueron las Hermanas de la Caridad y posteriormente, siguiendo su esquema, surgirían las Hijas de María del Señor San José y muchas otras. Bueno, volviendo a lo que venía diciendo, pues naturalmente estas comunidades fueron las que más se vieron afectadas con el intento de secularización de escuelas, hospitales y establecimientos de beneficencia. Bueno, de ese grupo, medidas que cuestionaban la utilidad de las órdenes religiosas y el voto religioso. Bueno, me había referido ya en 1833 a la prohibición de la coacción civil sobre el cumplimiento de votos religiosos, es decir, el Estado ya no intervenía u obligaba a los religiosos a cumplir con sus votos si estos deseaban abandonar el convento. Sin embargo, la coacción se volvió a adoptar en 1854, 2 años después se volvió a quitar bajo el gobierno de Comonfort. Ahora, todo está relacionado, esta cuestión de los votos, con un cuestionamiento, y es el cuestionamiento a la libertad. De hecho, el cuestionamiento a la exigencia de órdenes religiosas se vincula también con otra cuestión, el utilitarismo. Es decir, 2 elementos principales o importantes de la lógica liberal chocaban con la existencia de órdenes religiosas o conventos de monjas. En primer lugar, la utilidad o el utilitarismo. Desde una lógica racional se cuestionaba la utilidad de las órdenes. Se pensaba que
habiéndose adoptado la libertad religiosa, se justificaba la existencia del clero secular. Sin embargo, no se justificaba o no se consideraba como justificada la existencia del clero regular. Otro principio es el principio de la libertad. Escribió José María Luis Mora: ¿qué diremos de esa facilidad de admitir en los primeros días de la pubertad unos compromisos que ligan por todo el resto de la vida y de suma dificultad por ser contrarios a todas las pretensiones naturales? Este cuestionamiento de Mora se fue haciendo más importante con el tiempo y sobre todo a partir de 1857, cuando la Constitución hizo suya la idea de que las instituciones políticas, la sociedad, el Estado, surgen justamente con el fin de garantizar derechos. Y por ello, el primer título de la Constitución, la primera sección, se dedica justamente a la enumeración de estos derechos. En 1874, con esta lógica, se adicionó el artículo 26, quedando de la siguiente forma: el Estado no puede permitir que se lleve a cabo ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. Es decir, se pensaba que el voto religioso mermaba la libertad del individuo, que no podía existir ningún contrato definitivo. Resulta aquí nada más interesante, en mi opinión, mencionar dos cosas. Por una parte, la respuesta a esta objeción por parte de quienes se oponían a la prohibición del voto religioso se basa otra vez en el lenguaje de la libertad. Quienes oponían decían que el problema entonces de prohibir el voto religioso es que se estaba mermando la libertad del individuo a elegir su propio camino. Y otra cuestión nada más que me gustaría mencionar es que efectivamente no existe ningún contrato definitivo o irrevocable, excepto el matrimonio en la Constitución de 1857. Bueno, regreso a 1859. En 1859, como parte de la ley de nacionalización, se prohíbe la existencia, esto ya también lo había mencionado, de órdenes religiosas. Sin embargo, en el caso de las órdenes femeninas se da un paso intermedio. Las mujeres no podían, los hombres podían integrarse al clero secular, las mujeres no tenían esta posibilidad, y entonces se permite que las monjas que ya habían profesado permanecieran en el convento. Lo que se prohíbe es el ingreso de nuevas novicias. Pasan algunos años y en 1861 se dicta una nueva medida. Existían en ese momento 22 conventos y se ordena la supresión de los conventos superfluos. Cito, se considera que 13 son superfluos y las mujeres se concentran en los 9 edificios restantes. Con esto el gobierno reducía gastos porque, como había mencionado inicialmente, tras la nacionalización el gobierno debía entregar a los conventos el dinero necesario para que se mantuvieran las monjas y para sostener el culto. Y además, por supuesto, ganaría bienes los edificios suprimidos. Bueno, pasan 2 años y finalmente en 1863 se dictó la ley que extinguió a las comunidades religiosas, se les dio a las monjas una semana para abandonar su convento. Durante la intervención francesa se volvieron a reagrupar y en 1867 se repitió la disposición. Bueno, las consecuencias. 10 años después de que la prohibición se ratificara, Porfirio Díaz ocupó por primera vez la presidencia. Se abrió entonces una nueva etapa, una etapa de convivencia, un nuevo arreglo entre Díaz y la Iglesia. Las leyes que afectaban a la Iglesia, a las comunidades religiosas, no se aplicaran de forma cabal. Sin embargo, esto no permitió que las órdenes religiosas se recuperaran del todo, se recuperaron muy lentamente y nunca alcanzaron la importancia que habían tenido antes de que se expidieran las leyes antieclesiásticas. Bueno, la economía. Las monjas que vivían en la clandestinidad, vivían del bordado, de algunos trabajos, vivían en la miseria. Su situación mejoró en el porfiriato porque se les permitió tener algunos bienes, volvieron a recibir algunas donaciones, algunas propiedades y volvieron a lo que eran, digamos, su economía tradicional, rentar casas, vivir de las donaciones. Sin embargo, nunca fueron las mismas. El problema sobre todo es que se redujo considerablemente el número de mujeres que profesaban.
Como ejemplo, el caso del convento de Santa Catalina de Siena, un convento dominico que había sido uno de los conventos más importantes en la etapa novohispana. Para 1895 solo contaba con 3 miembros. Se hicieron esfuerzos por atraer y seleccionar a nuevas novicias. Se presentaron 2 postulantes, pero ninguna fue aceptada, porque la primera ya era grande y la segunda estaba malo del cerebro, tenía histeria. Con los años tuvieron un poco más de suerte, ya para 1900 existían 6 religiosas y para 1913 28 dominicas. Sin embargo, no es ahí donde encontramos la recuperación de las comunidades religiosas femeninas. La recuperación se debe justamente a las congregaciones de vida activa que siguen el modelo de las Hermanas de la Caridad. Las hermanas fueron expulsadas en 1834, ya para ese momento habían sido creadas las Hijas de María del Señor San José y en los siguientes años se crearon 19 congregaciones femeninas más. Bueno, termino con 2 cosas. Primero, unas muy breves consideraciones finales. Considero que las congregaciones de vida activa resistieron mucho mejor a 3 obstáculos. Primero, lidiaron mucho mejor con este asunto del voto religioso y el sacrificio de la libertad individual. De hecho, cuando se habla de respetar o de permitir, después de 1863, de eximir a las Hermanas de la Caridad de la orden de exclaustración, lo que se dice es que ellas no eran comunidades religiosas, primero porque no vivían en comunidad y segundo porque las religiosas no juraban votos perpetuos. En 1864 la discusión se reaviva, bajo el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, uno de los momentos más radicales, se da una definición de las comunidades. Una comunidad religiosa es una comunidad cuyos miembros viven bajo ciertas reglas, ya sea mediante votos perpetuos, temporales o promesas, y con sujeción a uno o más superiores, aun cuando todos los individuos de la orden tengan una habitación distinta. Es decir, una definición que sí incluía a las hermanas de la caridad. Pero bueno, de todos modos, esta cuestión de las promesas temporales les permite finalmente sortear esta dificultad. Segunda, otra dificultad que libran de forma mucho mejor que las órdenes, la cuestión de la utilidad. También en 1863, el argumento que se esgrime para eximir a las hermanas de la caridad de la extinción es su utilidad, el beneficio social. Y finalmente este es un argumento que no se rebate del todo en 1874. Las monjas, las congregaciones, tenían en el porfiriato gran cantidad de hospitales, atendían gran cantidad de hospitales, de escuelas, de establecimientos de beneficencia. Cubrían espacios que el Estado no podía cubrir con recursos propios y que además en ese momento no consideraba que debiera cumplir. Bueno, por último, la cuestión de la economía. También podían lidiar mucho mejor con los vaivenes y los problemas económicos, sobre todo porque no tenían una economía tradicional, no dependían de los recursos del Estado. Las congregaciones se sostenían gracias al trabajo que realizaban las hermanas. Por tanto, considero que por su apostolado y por su labor social, por su concepción de la vida religiosa, resultaban menos ajenas a la doctrina liberal y a la mentalidad moderna que las órdenes monásticas. Además que, como dije, se adaptaban mejor a los vaivenes de la economía. Bueno, había anunciado que iba a terminar con 2 cosas. La primera ya la agoté, la segunda y última. Quiero terminar con un nuevo agradecimiento a Gisela por todo lo que me ha brindado en los años que la conozco. Gracias, Gisela. Bueno, creo que Elisa se viene recordándonos que los aspectos económicos, o sea, lo que corresponde solamente a consolidación, desamortización, siempre hay que verlos en esquemas jurídicos mucho más amplios y complejos, como es todos los cambios o la entrada del liberalismo en México, ¿no? Yo creo que es realmente ese recordatorio es muy válido. Bueno, ahora pasamos a la discusión o a las preguntas. No sé si los miembros de la mesa se quieran preguntar, quieran agregar algún comentario.